Este audio fue recuperado de una cinta encontrada en un contenedor de pruebas del Departamento de Seguridad de la provincia de Jalisco. La fecha del material es 4 de agosto de 2007. El lugar, el pabellón 12 del Hospital Psiquiátrico San Fernando, clausurado ese mismo año tras una investigación interna. El siguiente contenido nunca fue liberado oficialmente, hasta ahora. Mi nombre es Eduardo Ríos, ex agente de vigilancia nocturna para el Hospital Psiquiátrico San Fernando, también conocido como el Psiquiátrico 12. Durante casi un año trabajé en el turno más indeseado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entraba solo y salía solo. O eso creí. Este testimonio no lo estoy haciendo por dinero ni por atención, ni siquiera por redención. Lo hago porque en lo profundo aún creo que alguien debe saber lo que ocurrió esa noche. O mejor dicho, lo que se grabó esa noche. Siempre fue un sitio frío, no porque el clima lo exigiera, sino porque la estructura misma estaba enferma. Las paredes del pabellón 12 estaban cubiertas de una especie de moho grisáceo que los técnicos limpiaban cada semana, pero siempre regresaba. Decían que era por la humedad, pero nadie sabía por qué ese moho solo aparecía en ese pabellón. El psiquiátrico fue construido en los años 50. Se hablaba de que antes había funcionado como un reformatorio para mujeres y aún antes como un orfanato que se incendió. 3 estructuras distintas, un mismo edificio. Una sola historia que nadie quería contar. Yo no sabía nada de eso cuando firmé el contrato. La rutina era simple. Llegaba, revisaba los monitores, hacía rondas, nada especial. Excepto que los registros mostraban que, noche tras noche, a la misma hora, 2:48 de la mañana, se activaba el sensor de movimiento en el corredor del pabellón 12. Nunca le di importancia. Las ratas, pensé, o fallos eléctricos, hasta esa madrugada. Eran las 2:46. Estaba en la caseta de monitoreo, comiéndome un pan dulce y hojeando una novela vieja de Bukowski. La luz parpadeó una sola vez, algo común en ese edificio, pero esta vez los monitores se fueron a negro, todos, durante exactamente 11 segundos. Cuando regresaron, solo una cámara estaba activa, la del pasillo 12C. Y ahí estaba él. Al principio no entendí qué estaba viendo. La imagen era granulada, sucia, típica de una cámara de vigilancia vieja. Pero en el centro exacto del pasillo había una figura, inmóvil, alta, muy alta, como de más de 2 metros. No se movía, solo estaba ahí. Lo más perturbador no fue verlo, sino la absoluta ausencia de movimiento alrededor. No vibración de luz, no sombras. El video parecía una foto, excepto que yo podía sentir que me miraba. Y entonces lo hizo. Giró la cabeza. Juré que era imposible. Las cámaras no tenían audio, pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera escuchado un grito. Me levanté de golpe, tirando el café en mis piernas. Me quemé, pero ni siquiera grité. Solo miraba la pantalla. La figura dio un paso hacia adelante y otro. En ese momento hice algo que nunca debía haber hecho. Presioné el botón de zoom. La cámara hizo el clásico salto de enfoque. Y lo vi. No tenía rostro. Era como si su cara hubiera sido cubierta por una máscara de papel mojado. No había ojos ni boca, solo una piel blanca, lisa, que brillaba con la iluminación verdosa de los tubos fluorescentes. Pero eso no era lo peor.
En el momento en que la cámara enfocó su rostro, el reloj del monitor se detuvo. Literalmente, las cifras dejaron de avanzar. 2:48 நிமிடம் 12 வினாடி. Y en la esquina inferior, donde debía decir REC, aparecieron 3 palabras que nadie había programado. Él está aquí. Me congelé. Quise correr, pero no pude mover las piernas. El monitor comenzó a emitir un zumbido, bajísimo, como un mosquito, pero dentro del cráneo. Quise apagar la cámara, no funcionó. Saqué mi celular. Iba a grabarlo, pero cuando apunté hacia el monitor, no aparecía nada. Solo un pasillo vacío. Volví a mirar a la pantalla. Él seguía ahí. Salí corriendo por el pasillo principal, aunque el protocolo lo prohibía. Subí 2 pisos hasta llegar al pabellón 12. Me temblaban las piernas. Tenía las llaves en la mano, pero no podía meterlas en la cerradura. Hasta que escuché los pasos. Desde dentro, lentos, pesados. 1, 2, 3, y luego nada. Solo una respiración, pero no era mía. Desde entonces no he vuelto a entrar a un hospital. No he pisado un pasillo blanco. No he dormido sin taparme la cabeza. Y esa noche no fue la última vez que lo vi. Pero esa quizá sea otra historia. 3 días después del incidente, fui citado por la administración del hospital. Me sentaron frente a 2 hombres que no llevaban identificación visible. No eran policías, tampoco parecían doctores. Uno de ellos sacó una carpeta manila del portafolios. Expediente 127-A, decía la cubierta. Eduardo, dijo el de voz más ronca, lo que viste la otra noche no fue real. ¿Cómo lo saben?, pregunté. Porque ya lo hemos visto antes. Dentro de esa carpeta había fotos, cientos, todas en blanco y negro, de diferentes hospitales, de diferentes años. En todas aparecía la misma figura, de pie, al fondo de pasillos, al costado de quirófanos, frente a cámaras que no deberían haber estado grabando. Algunos archivos tenían fechas tan antiguas como 1961. Otros más recientes, incluso del 2005. No sabían qué era, o eso decían. Solo lo llamaban la presencia de las 2:48. Había informes de enfermeros con ataques psicóticos, pacientes desaparecidos, alarmas que se activaban en salas cerradas, cámaras que se encendían solas. Y todos, absolutamente todos los reportes coinciden con esa hora, 2:48 AM. ¿Y qué quieren de mí?, pregunté. Nada, dijo el segundo hombre. Solo que firmes esto. Era un documento de confidencialidad. 11 páginas. Lo firmé. Pero esa noche no lo olvidé. Me fui del hospital esa misma semana. Pero la figura no se quedó allí. Comenzó a aparecer en mis sueños. En el reflejo del microondas, en las cámaras del metro, en la televisión cuando no había señal. Y entonces encontré algo más inquietante aún. Al investigar por mi cuenta, descubrí foros antiguos en la Deep Web. Uno en particular, llamado Subnoc, contenía capturas de grabaciones hechas en otros países: Italia, Japón,
Brasil. Siempre el mismo patrón. Hospital psiquiátrico. Grabación de madrugada. Y la figura. Un usuario llamado Patient 134 compartió una teoría. La figura aparece solo en lugares donde el dolor mental ha sido reprimido, donde la oscuridad se ha vuelto parte de las paredes. No necesita moverse, porque siempre ha estado ahí. Busqué el edificio una última vez, antes de que fuera demolido. Cuando llegué, no quedaba nada. Solo una verja oxidada y unos pilares roídos por el tiempo. Pero mientras caminaba por el terreno, encontré algo. Una cámara rota, cubierta de polvo, y en su interior, una cinta. Estaba marcada con tinta desvanecida, Noche 6, 0248. Llevé la cinta a un técnico para recuperarla. Tardó 4 días. Cuando la vi por primera vez, pensé que era un loop, una imagen congelada de un pasillo vacío. Pero al minuto 3:02, algo cambia. La figura aparece lentamente desde el marco derecho, como si hubiera estado escondida fuera de cuadro. Y esta vez miraba directamente al lente, ya no desde lejos, ya no desde la sombra, directo a nosotros. ¿Crees que esto es solo una historia más? ¿Crees que puedes dormir tranquilo porque esto no te pasó a ti? Entonces dime, ¿por qué siempre te despiertas a las 2:48 de la mañana sin razón? La cinta que recuperé no era la única. El técnico, al escanear el contenido del disco dañado, encontró una partición oculta. Dentro de ella, 5 archivos de video, todos fechados en distintas noches del mismo mes, todas a la misma hora, 2:48 de la mañana. Y en todos algo se movía. No rápido, no saltando a la vista. Era más como una presencia que crecía con cada fotograma, como si la cámara captara algo que el ojo humano nunca hubiera debido ver. En una de las grabaciones, un paciente se veía de espaldas, sentado en el suelo de su celda acolchada. La cámara apuntaba desde arriba. El hombre no se movía. Pasaron minutos y de repente su sombra empezó a alargarse hacia arriba hasta que tocó el techo. El paciente no reaccionó, pero la cámara sí. Comenzó a parpadear como si la electricidad fallara. El sonido del micrófono, ese zumbido bajo de estática, subió lentamente de volumen, y justo cuando parecía que todo se iba a apagar, el paciente gira la cabeza hacia la cámara. Sus ojos no tenían iris. Volví a ver el archivo 3 veces. No podía dormir. Cerraba los ojos y lo sentía allí, no en el hospital, aquí, en mi casa, en el rincón más oscuro del pasillo, en el reflejo del televisor apagado, en la lente del microondas cuando pasaba frente a ella. Siempre desde esa misma dirección, siempre a las 2:48. Una noche reuní todo, las fotos, las cintas, las notas. Pensaba publicarlo, hacerlo público. Ese fue mi error. Esa misma madrugada, alguien tocó la puerta de mi apartamento. No una vez, 3 golpes.
fuertes, medidos, mecánicos. Me acerqué en silencio. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero al volver al escritorio, las grabaciones ya no estaban. El disco duro había sido formateado. Solo quedaba una nota, escrita con marcador rojo, encima de la laptop. La grabación sigue. Solo has cambiado de escenario. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Fui a terapia. Me medicaron. Los sueños cesaron por semanas. Pero una madrugada, la cámara de seguridad de mi edificio me envió una notificación. Movimiento detectado. Piso 7, 2:48 de la mañana. Yo vivo en el piso 7. Vi el video. Nada al principio, solo el pasillo. Luego, un parpadeo. Y en el siguiente fotograma, estaba ahí, no la figura del hospital, mi reflejo. Pero no era yo. Estaba parado, inmóvil, mirando a la cámara con una sonrisa que yo nunca había hecho. Desconecté la cámara. Y esa fue la última vez que tuve una noche de sueño normal. Desde entonces, cuando despierto, siempre está esa sensación de que algo o alguien me estaba observando mientras dormía. Mis plantas aparecen movidas. La puerta del baño está entreabierta, aunque siempre la dejo cerrada. Y lo peor, mi celular graba sonidos a las 2:48 de la mañana. En una de las grabaciones se escucha mi voz. Pero yo no dije esas palabras. Tú ya formas parte del archivo. He contado esta historia muchas veces, pero nunca públicamente. Lo he hecho en voz baja, en habitaciones cerradas, siempre con la sensación de que alguien más escuchaba, alguien que no estaba presente. Y aunque parezca mentira, a veces creo que la historia no la cuento yo. Me cuenta a mí. Después de todo lo que viví, decidí irme. Abandoné el país. Cambié de nombre. El video, las fotos, todo fue destruido, quemado, borrado, eliminado. O al menos, eso creí. La semana pasada, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje sin asunto. Solo tenía un enlace, no tenía remitente, no tenía texto. Contra todo sentido común, lo abrí. Era un video. Grabación de cámara de seguridad. El mismo tono verdoso, el mismo pasillo y la misma figura al fondo. Pero esta vez, la cámara no estaba en el hospital, estaba en mi casa. Apareció mi salón, mi escritorio, mi silla, y yo, dormido frente al monitor. Al fondo, en la oscuridad, él, el mismo ser, la misma postura, la misma hora, 2:48. No entiendo cómo, no entiendo por qué. Solo sé que esta grabación existe. Y si la estás viendo ahora, si estás escuchando esta historia, entonces tú también formas parte de ella. No es una historia sobre mí, es una advertencia. Porque si alguna vez te despiertas sin razón exacta a las 2:48 de la mañana, si el aire se siente más denso,
Si ves una sombra que no debería estar en la esquina de tu cuarto, no parpadees, porque él solo se mueve cuando no lo ves. Si has llegado hasta aquí, reza para que esta sea solo una historia.